Buenos días, siguiendo con el curso de Metodología de la Investigación, vamos a desarrollar la forma de escoger las pruebas estadísticas para una investigación científica. Soy el doctor Evingen Villavicencio Caparó y les guiaré durante este módulo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la estadística se divide en descriptiva e inferencial. En este caso, la estadística inferencial es la que se encarga de las pruebas estadísticas. La primera prueba estadística inferencial que nosotros debemos conocer se llaman los intervalos de confianza. Esta se aplica en los estudios descriptivos para poder hacer la inferencia desde una muestra hacia la población total. A continuación desarrollaremos la construcción de los intervalos de confianza para datos cualitativos. Para este fin necesitamos algunos insumos que vamos a detallar a continuación. En primer lugar tenemos al error estándar, que es llamado también error típico. El insumo que necesitamos es el valor P de la proporción, que puede llamarse también prevalencia, puede llamarse cantidad de casos, puede llamarse el efecto observado. Todos estos se expresan en términos de probabilidad y por eso la abreviatura es el valor P. Se necesita también conocer el tamaño de la muestra, es decir, el valor de la letra N minúscula. Este valor de la letra N minúscula es la cantidad de personas que hemos examinado en nuestra investigación. En la presente lámina podemos apreciar que la fórmula de error estándar implica tener el conocimiento del valor P y el complemento de P para el numerador y en el denominador la raíz cuadrada de la muestra. Veamos este ejemplo. Se preguntó a 80 pacientes sometidos a tratamiento de reflujo gastroesofágico si habían sufrido algún trastorno posoperatorio tras la intervención. 60 dijeron que no. Realizados los cálculos, determinamos que 60 de 80 pacientes corresponde a un 75%, lo que se expresa en 0.75 en términos de probabilidad. Este dato es ingresado a la fórmula del error estándar y determinamos que el error estándar es de 4.8%. Conociendo que el error estándar es de 4.8, usualmente se toman dos errores estándar para construir los intervalos de confianza. De tal manera que si sabemos que el 75% de los individuos mencionan haber sufrido algún trastorno postoperatorio, debemos aumentar y disminuir 9.6% a este 75% para conocer el intervalo de confianza de esta actividad. La siguiente prueba que tenemos que conocer es la que corresponde al chi cuadrado. Esta prueba chi cuadrado está agrupada dentro de las pruebas que utilizan dos variables cualitativas. Es importante recordar eso. La prueba chi cuadrado pertenece a un conjunto de pruebas estadísticas que tienen dos variables cualitativas. Este conjunto de pruebas cualitativas son la prueba chi cuadrado, McNemar, la prueba de Yates y el test exacto de Fisher. Todas estas actúan de manera similar al chi cuadrado, llamado también chi cuadrado de Pearson. El fundamento general es que tenemos que tener como mínimo dos grupos, denominados el grupo A y el grupo B. Y dentro de cada grupo hay subgrupos, en este caso denominados con color azul los sanos y con rojo los enfermos. De tal manera que tenemos que tener dos grupos y cada grupo a su vez dividido en subgrupos. Esta misma prueba estadística, cuando se aplica en un estudio experimental, recibe los siguientes nombres. El primer grupo se denomina grupo experimental y el segundo grupo se denomina grupo control. Dentro del grupo experimental tenemos una cantidad de éxitos y fracasos y dentro del grupo control también hay una cantidad de éxitos y fracasos. Cuando el estudio pertenece a un diseño de caso control,
Los grupos asumen los siguientes nombres. El primer grupo es el grupo de casos, el segundo grupo el grupo de controles y los subgrupos dentro de los casos y controles se llaman expuestos o no expuestos. Algunos elementos que debemos recordar. Cuando el estudio es explicativo, siempre se tiene una variable independiente o causa y una variable dependiente o efecto. Cuando el estudio es experimental, siempre se tiene una variable independiente llamada estímulo y una variable dependiente llamada respuesta. Conociendo cuál es la variable independiente y la variable dependiente, vamos a llevar esto a nuestra tabla de doble entrada. Usualmente se pone la variable independiente en las columnas y la variable dependiente en las filas. Esta es la fórmula del chi cuadrado, donde O significa las frecuencias observadas y las frecuencias esperadas. Entonces se hace una resta de las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas, esto se eleva al cuadrado y se divide entre la sumatoria de las frecuencias esperadas. Todo esto con la finalidad de comprobar la siguiente hipótesis. La hipótesis de una prueba estadística de chi cuadrado es que las filas no dependen de las columnas. ¿Qué quiere decir esto? Que la variable dependiente no depende de la variable independiente. En contraste, la hipótesis del investigador dice que las filas dependen de las columnas, lo que suponía el investigador. Esta tabla nos puede ayudar a interpretar los resultados del chi cuadrado. Cuando los valores son mayores o iguales a 0.05, no podemos rechazar la hipótesis nula, es decir, que las filas no dependen de las columnas. Mientras que si el resultado de chi cuadrado es un valor muy pequeño, p menor a 0.05, debemos rechazar esta hipótesis nula. En consecuencia, cuando el valor es muy pequeño, asumimos que hay una asociación entre variables. Otra prueba estadística que debemos aprender a usar es la t-de-student. Esta se utiliza para comparar dos medias o dos promedios. Es importante recordar que usa variables numéricas, es decir, cuantitativas. Necesita de la desviación estándar de estos promedios y supone que los datos provienen de una distribución normal. Para entender la lógica del funcionamiento de la t-de-student, presento este ejemplo. Imaginemos que hay un grupo de pacientes con temperatura 37, 37, 37, 37. El promedio será 37. Otro grupo de pacientes tendrá estos valores, 37, 36, 38, 35, 39. Si sacamos el promedio también será 37. Comparando los dos promedios a simple vista son promedios iguales. Por lo tanto, podríamos decir equivocadamente que estos grupos son iguales. Precisamente la t-de-student se inventó para saber hasta dónde se puede tener una tolerancia de la comparación de los promedios respecto a la desviación de sus datos y decir que los grupos son iguales. Bien, en ese sentido tenemos hasta tres tipos de t-de-student. La primera es la que compara un conjunto de datos basándose en su promedio y desviación estándar contra un valor estándar ya preestablecido. Es decir, es una t-de-student para un solo grupo, pero que compara contra un valor estándar que proviene de algún otro grupo de una investigación previa. El segundo grupo de t-de-student es la que se utiliza para grupos asociados. Un grupo asociado significa que es el mismo grupo en dos momentos de tiempo. Presento el siguiente ejemplo. Tengo un grupo de pacientes con temperatura alta, 38, 38, 38, 38, 39 y 39. Una vez que nosotros aplicamos un estímulo como un fármaco para disminuir la temperatura, luego estos regresarán a la temperatura normal. A esto se le conoce como un grupo asociado, es decir, el primer paciente con 38 de temperatura, después del estímulo tendrá 37 de temperatura. Y finalmente tenemos la t-de-student para grupos independientes, que es la más utilizada. Cuando se comparan dos grupos o dos promedios
de dos grupos distintos. Es decir, no es un antes y un después, sino son grupos que pertenecen a distintos elementos poblacionales. La hipótesis de la prueba TD-Student nos plantea la igualdad en los grupos, es decir, la hipótesis nula plantea que los grupos son semejantes, mientras que el investigador estaría planteando que los grupos son diferentes. Si nosotros aceptamos la hipótesis nula, es decir, concluimos que no hay diferencia significativa entre los grupos. Caso contrario, si aceptamos la hipótesis del investigador, estaríamos aceptando o concluyendo que los grupos son diferentes. Bien, para verificar esto, cualquier paquete estadístico nos devuelve el dato P. El dato P es la significancia estadística de la prueba TD-Student. Si el dato resulta mayor o igual a 0.05, no podemos rechazar la igualdad de los grupos. Caso contrario, si el valor P es muy chiquitito, podemos rechazar esta igualdad de los grupos, por lo tanto decimos que los grupos son diferentes. Otra prueba estadística es la R cuadrado de Pearson. Si se sospecha que hay una correlación entre dos variables cuantitativas, el estadístico R cuadrado de Pearson es el indicado para la comprobación de dicho fenómeno. Como en todas las pruebas vistas anteriormente, el ordenador nos da un resultado. En este caso será el valor R cuadrado, que puede asumir signo positivo cuando la relación es directa. A mayor aumento de la variable causa, mayor aumento de la variable efecto. Y asume el signo negativo cuando la relación es inversa. A mayor aumento de la variable causa, menor valor de la variable efecto. Para poder utilizar la prueba R de Pearson, debemos hacer caso a los siguientes supuestos. Primero, las dos variables deben ser numéricas, es decir, dos variables cuantitativas. Segundo, los datos son pares ordenados, es decir, que cada uno de los datos del eje X le pertenece a un dato en el eje Y. Tercero, la distribución debe ser normal, es decir, los datos tanto de la columna X como de la columna Y deben tener una distribución estadística normal. Y finalmente, para poder correlacionar una variable con la otra, debe existir una plausibilidad biológica entre las variables, es decir, una relación que se pueda demostrar biológicamente. En el presente gráfico podemos ver que se correlaciona la variable edad con la variable prevalencia de caries. En el eje X hemos puesto la edad y en el eje Y tenemos la variable prevalencia de caries. Estos datos se convierten en pares ordenados, dado que a 6 años le corresponde 29% de caries, de igual forma a 7 años le corresponde 51% y así sucesivamente. Al ejecutar la prueba estadística en un software, se calcula el valor R cuadrado, al cual debemos quitarle el cuadrado y poder leer el valor de R simplemente. En este caso el valor nos da 0.93 con signo positivo, lo que significa que a mayor edad, mayor prevalencia de caries. Esto es una relación directa. Y el valor 0.93 debemos cotejarlo con una tabla que mostramos a continuación. En la presente tabla vemos cómo se interpreta el valor del estadístico R cuadrado de Pearson, como corresponde al nivel que va entre 0.91 y 1.00, podemos afirmar que la correlación es muy fuerte. En general, se dice que valores mayores a 0.80 denotan una buena correlación. En láminas anteriores hemos visto la comparación de promedios de dos grupos. Sin embargo, en algunos estudios fundamentalmente experimentales es necesario hacer una comparación en más de dos grupos. Para estas comparaciones se utiliza el análisis de varianza o prueba de ANOVA. Para ejecutar una prueba de ANOVA debemos respetar algunos supuestos. Primero, se realiza para comparar promedios. Segundo, existen más de dos grupos. Y tercero, los datos presentan distribución normal. Para entender esta prueba, veamos el siguiente gráfico. Tenemos 4 grupos, los cuales reciben diferentes tratamientos y la idea es saber si los promedios de los 4 grupos son equivalentes.
Se parte de la hipótesis nula de que los 4 grupos son iguales. Basta que un grupo demuestre ser diferente a los demás para que la prueba ANOVA lo detecte y nos indique que hay diferencia estadísticamente significativa. Para la interpretación de la prueba ANOVA partimos del supuesto que todos los grupos son iguales. Esto se comprueba si el valor de significancia simbolizado con la P minúscula resulta ser mayor o igual a 0.05. En tal caso, dado que todos los grupos son iguales, ya no cabe hacer mayor análisis. Si por el contrario la prueba nos da un valor de P menor a 0.05, concluimos que por lo menos uno de los grupos no es equivalente a los demás. En tal caso, necesitamos hacer un análisis adicional denominado la prueba de post-hoc. El análisis de post-hoc consiste en hacer múltiples comparaciones para encontrar los grupos que son similares y los que son diferentes. Estas pruebas se dividen en 2 grupos: las que se aplican a grupos de datos con varianzas iguales y las que se aplican a grupos de datos con varianzas diferentes. Las más conocidas para varianzas iguales son Monferroni, Sheffi y la prueba HSD-2K. Mientras que la más popular para varianzas diferentes es la prueba C-D-Dunnett. Hasta el momento hemos visto las pruebas que se utilizan para hacer comparaciones de medias o promedios cuando los datos tienen distribución normal. Sin embargo, si los datos no tienen distribución normal, tendremos que utilizar las pruebas no paramétricas, que presentamos a continuación. La prueba Udemann-Whitney sirve para comparar 2 muestras independientes. Se utiliza cuando estas muestras independientes provienen de 2 poblaciones diferentes. Y se entiende que se realiza cuando el estudio es un comparativo puro. Esta prueba Udemann-Whitney es el sinónimo de la TD-Student, pero en versión no paramétrica. La prueba de Wilcoxon sirve para comparar 2 muestras relacionadas. Se entienden como muestras relacionadas aquellas que provienen de las investigaciones que tienen un dato antes y después. O también en los estudios experimentales, que hay un pretest y un post-test, o un pretratamiento y un post-tratamiento. La prueba de Wilcoxon necesariamente se aplica cuando vamos a trabajar con las muestras relacionadas. Ahora veamos la prueba de Kruskal-Wallis. Esta sirve para comparar más de 2 muestras independientes, es decir, compara más de 2 poblaciones diferentes. Sirve para los estudios que son eminentemente comparativos. Debemos recordar que cuando se comparan más de 2 poblaciones, en la versión paramétrica utilizábamos la prueba ANOVA. Entonces Kruskal-Wallis es el sinónimo de la prueba ANOVA para estudios de muestras independientes. Finalmente, debemos de revisar la prueba de Friedman. Esta sirve para comparar más de 2 muestras relacionadas. Significa que vamos a hacer el seguimiento a través de 3 momentos en el tiempo a las mismas unidades de estudio. En el ejemplo tenemos un pretest, el test 1, el test 2 y el test 3. Se usa en estudios de pre y post tratamiento con más de un momento de seguimiento y usualmente esto se utiliza en estudios experimentales. En el ejemplo mostramos que el año 1 en una población encontramos un promedio de talla, aplicamos un suplemento vitamínico y esperamos que para el año 2 esta talla haya aumentado y aplicamos de nuevo el suplemento vitamínico y esperamos que para el año 3 la talla haya aumentado aún más. Sin embargo, los datos provienen de las mismas personas, porque tengo que comparar el año 1, el año 2 y el año 3 en la misma persona. Para finalizar este módulo, les dejo esta tabla donde se muestran los criterios para escoger la prueba estadística. En rojo, la prueba estadística en el caso de tener distribución normal.
es decir, la prueba estadística paramétrica, y en azul la prueba que se escogería en el caso de tener que hacer un estudio con muestra sin distribución normal para utilizar pruebas estadísticas no paramétricas. Espero hayan disfrutado de este módulo y que sea útil para las publicaciones e investigaciones que van a realizar de acá en adelante. Me despido esperando encontrarnos en una próxima oportunidad en algún otro módulo de investigación desarrollado por esta sociedad científica. Muchas gracias.